Amables televidentes, estamos en la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud? Nos es grato comenzar la semana con la participación del doctor Mario Lama, médico gineco-obstetra, pero tiene la ventaja que es comunicador, forma parte del equipo exitoso de la receta médica de la Z. Así es que con el doctor podemos tratar ampliamente todos estos temas que son parte de la preocupación del día a día de los dominicanos y del resto de la humanidad. Muy buenos días, doctor Mario Lama. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Gracias, Ramón, por permitirme compartir junto contigo y con Jacqueline en tu tan distinguido y escuchado programa. Muchas gracias. Encantada, doctor Lama. Un gusto. Bienvenido. Gracias. Doctor Lama, la prensa da cuenta de que en el día de ayer el presidente se reunió con todo el equipo de funcionarios que están manejando este caso y dice el título del periódico que fue para conocer los informes del avance, de los avances logrados por las medidas que ha tomado, por las diferentes medidas que ha tomado el gobierno. ¿Se puede hablar de que hemos avanzado? Mire, indudablemente esa es una excelente pregunta porque ya estamos a casi 45 días del inicio de los casos registrados en la República Dominicana. Como recordarán, el primer caso reportado ocurrió el 1 de marzo y hasta el boletín de ayer teníamos registrado 2.967 casos con 208 casos nuevos registrados con relación al día siguiente. Si hemos avanzado o no, es muy difícil responderlo de manera epidemiológica porque el parámetro básico para poder nosotros saber si estamos haciendo las cosas bien es detectar la enfermedad. Y si no detectamos la enfermedad, no vamos a poder saber si nuestros esfuerzos son correctos o no y dónde hay que hacer los ajustes. Y República Dominicana, lamentablemente, no está haciendo la cantidad de pruebas necesarias para hacer los diagnósticos y poder hacer el control epidemiológico. Si no tenemos pruebas, si no realizamos pruebas, no vamos a tener casos positivos, vamos a tener procesos gripales, vamos a tener neumonía, vamos a tener bronconeumonía y muchísimas otras enfermedades y muchísimas otras causas de muerte en los hospitales. ¿Y qué importancia tiene esto? Si no logramos identificar los casos positivos, no podemos aislar al paciente positivo, por tanto, la transmisión comunitaria sigue incrementándose. Y con relación al número de casos nuevos, el factor de crecimiento en la República Dominicana es muy variable. Un día el factor de crecimiento, según casos positivos nuevos por el ministerio, es un 7%, otro día es un 11%, otro día es un 6%. Significa, y cuando tomamos la cantidad de pruebas, significa que están haciendo 300, 400, máximo 500 pruebas en un día, en estos últimos días. Entonces, no podemos saber realmente lo que está sucediendo. Un paciente para accesar a una prueba diagnóstica tarda 6, 7, 8 días en turno de espera y luego para tener el resultado de 3 a 5 días. Ya usted se podrá imaginar lo que está sucediendo entonces a nivel comunitario. Sin resultados, sin pruebas, no podemos hacer realmente adecuadas evaluaciones. Pero con los datos que nos están dando, el factor de crecimiento anda entre un 6 y un 10% diario. Doctor Lama, ¿quiénes deben hacerse la prueba? Inicialmente el gobierno había autorizado a que se le realizara la prueba gratis a pacientes mayores de 59 años y también que presentaran 2 o más síntomas que pudieran relacionarse con el coronavirus. Luego eso fue cambiado. Pero realmente cuando se habla de realización de pruebas masivas, ¿a quiénes se le debe realizar? ¿A toda la población que lo demande o hay algún criterio para elegir a esas personas para las pruebas? Mira, los países que han logrado controlar la enfermedad
o aplanar la curva, que es lo más importante, que significa reducir el número de casos en lapso de tiempo para poder hacer que los sistemas sanitarios sigan trabajando con cierta normalidad, tienen dos protocolos: pruebas masivas y el aislamiento. La selectividad para las pruebas solamente se hacen en lugares donde los recursos no permiten hacer las pruebas, pero esto no va con los controles epidemiológicos. Todo el que tiene sintomatología sospechosa de coronavirus debe accesar una prueba, porque tanto una persona mayor como una persona joven positiva se convierte en factor de transmisión. Ahora, el paciente mayor con datos de enfermedades sobreagregadas se convierte en una población más vulnerable porque la tasa de letalidad se incrementa a mayor edad y a mayor comorbilidad del paciente. Pero las estrategias que han funcionado en todos los países va destinada a realizar pruebas masivas, pruebas a contactos y pruebas a pacientes sintomáticos. Claro, las pruebas que se realizan a pacientes de contacto no son las pruebas rápidas que evalúan inmunoglobulina, sino son las pruebas que se hacen, las pruebas de reacción de cadena de polimerasa, que es el PCR, que es la que puede ser realizada en ambos tipos poblacionales. Las pruebas rápidas solamente se deben realizar en pacientes sintomáticos y que tengan por lo menos 5 días de síntomas clínicos para reducir la posibilidad de falsos negativos, pero deben ser masivas. Doctor, cuando se habla de masivas, ¿de qué número estamos hablando? Es decir, ¿es de todo el que presente síntomas o de todo el que haya estado cerca de uno que ya se haya detectado como positivo? Es correcto, todo el que tenga síntomas debería accesar a la prueba, y todo el que ha estado en contacto con un paciente positivo también debe ser sometido a cuarentena y a pruebas para poder saber si es positivo y si va a continuar infectando. Recuerden que la tasa de transmisibilidad del virus ronda entre 2.8 y 4.5. Significa que cada paciente positivo mínimo va a infectar a 3 personas. Y hay superinfectadores que puede llegar a 12, 14, 16 personas nuevas infectadas por un caso positivo. O sea, además, las pruebas permitirán saber si ya ese paciente positivo que hizo manejo ambulatorio en su casa puede salir a la calle, porque hay criterios para permitir ya saber si está negativo o no, que son 2 pruebas negativas consecutivas con intervalo de 1 semana. Mientras no tengamos esos recursos, República Dominicana estará dando palos a la ciega. Sabemos que aquí hay cantidades de pacientes sintomáticos que no accesan a la prueba, y sabemos incluso de fallecimientos que son registrados en las actas de defunciones con diagnóstico que no son confirmados, probables de... Bueno, doctor, entonces eso nos da una interrogante realmente sobre la tasa de letalidad en la República Dominicana, porque si bien es cierto que se han hecho pocas pruebas y tenemos un número X de fallecidos, pero si se supone que más dominicanos no están diagnosticados y poseen el virus, entonces si tuviéramos todos esos datos pudiéramos tener otra tasa de letalidad posiblemente. Eso por un lado. Y por otro lado, doctor, además de su condición de médico, del conocimiento y de la práctica, y también la comunicación que a través de su programa La Receta Médica tiene con los pacientes y con la población en sentido general. ¿Qué es lo que está pasando a su modo de ver, doctor? Que hay muchas personas que no están tomando esto en serio, que piensan que son vacaciones, que no toman la distancia, que andan en ríos y en paseos y en bebiendo, jugando. ¿Qué es lo que nos pasa? Que hasta el toque de queda se viola y la cantidad de detenidos y que se burlan de las autoridades
continúa en crecimiento? Bueno, hay problemas de doble vía. Primero, el Estado debe transparentar la información. Si la población dominicana no logra entender que tenemos un problema porque a través de los mismos boletines no se logra transparentar la cantidad de casos que tenemos y la cantidad de fallecidos que tenemos, la población va a comenzar a minimizar el problema. Si las provincias no logran accesar a las pruebas y la cantidad de casos reportados por provincia está muy por debajo de los casos reales, en esas provincias tampoco entenderán que no tienen problema. Entonces, lo primero es, el país necesita conocer su información para lograr que la población entienda el problema en que estamos. Realmente esto es una situación seria que desde el principio, incluso a través de las redes y de los medios de información, se quiso minimizar. El 70 o más, de entre un 70 y 80% de los casos podrán ser manejados en la casa de manera ambulatoria, pero hay entre un 20 y un 30% de pacientes que necesitarán internamiento, y de esos un 5% posiblemente terminen en unidades de cuidados intensivos y con asistencia ventilatoria. Es una condición que en República Dominicana presenta una letalidad que ronda en estos momentos el 6% y que a nivel global la letalidad supera el 5%, y en algunos países como Italia, como España, la tasa de letalidad incluso está por encima del 10%. En nuestro país hemos duplicado el número de muertos en 9 días, y en sentido general, a nivel global, cada 9 días se duplica en el mundo la cantidad de muertos. Hay países que ya están reportando de manera diaria más de 600 casos. Algunos incluso ya se acercan a cifras, a 3 cifras, como lo es Estados Unidos, que actualmente se ha convertido en el país con más casos registrados y con mayor cantidad de muertos diarios. Esto no es un juego, pero la población, para poder colaborar, necesita también la transparencia del Estado, del Ministerio de Salud Pública, que de hecho en una rueda de prensa digo hace par de días que las pruebas que está realizando a través de donación. O sea, el mismo ministerio todavía bajo su dependencia no ha logrado accesar a pruebas diagnósticas para incrementar el número de pruebas diarias realizadas. Y este es un tremendo error de nuestro país. Nosotros necesitamos además la colaboración de la población, de que entiendan que sin el aislamiento voluntario, sin la reducción de la movilización social, no vamos a lograr avances. Y todo lo que están haciendo un segmento de la población será tiempo perdido. Esto necesita una colaboración de todos, pero también se necesita el interés del Estado de hacer las cosas que tiene que hacer para que el tiempo se reduzca en la República Dominicana, y todo traduce falta de voluntad, falta de interés, y que no han ido trabajando en una dirección definida. Se nota que no hay una dirección organizada y un sentido de real intención de hacer las cosas de manera rápida y efectiva. Aquí se necesitaban hace mucho tiempo medidas drásticas, y todas las medidas que se han tomado, aunque han ido siendo correctas, han sido tardías y no con la dimensión que se necesita. Doctor,
de continuar esta situación, de que no se aprueban, no se aplican las pruebas masivas y vemos el crecimiento casi exponencial de los contagiados, pero básicamente de las muertes, ¿usted no cree que llegará un momento en el cual será necesario decretar una cuarentena total? Mire, no lo sé, porque realmente para uno poder hacer las predicciones necesita tener el conocimiento de lo que está ocurriendo realmente en la República Dominicana, y eso no lo podemos saber porque no tenemos datos, no se están realizando la cantidad de pruebas que se necesita. A menos que el ambiente nos ayude y que la cuarentena parcial que se ha estado realizando comiencen a mostrar clínicamente, no con datos de prueba, de que ha comenzado a mejorar el pronóstico de qué tan duro va a ser esto en República Dominicana o cuánto tiempo puede durar, es impredecible. Ahora, le puedo decir que en estos momentos, en el día del boletín de ayer, teníamos 38 fallecimientos nuevos en la República Dominicana, alcanzando de manera registrada unos 173 fallecimientos. Y lo que estamos en la práctica médica y lo que sabemos lo que está ocurriendo, entendemos que aquí debe existir un subregistro por lo menos de un 60%. Y esto es realmente muy serio. 60% posiblemente de casos que andan circulando y que podrían estar infectando a nuevas personas. Esa es una apreciación, no es un dato que está sustentado epidemiológicamente con datos reales, pero la impresión de la cantidad de casos que logramos ver que no llegan a ser realizados la prueba, posiblemente sea esa proporción. Doctor Lama, dos cosas. Sí. ¿De qué depende que un paciente sea tratado ambulatoriamente, es decir, que permanezca en su lugar de residencia aislado y otros se internen? Eso es una pregunta. ¿De qué depende eso? Y mi segundo cuestionamiento viene de que si todas las personas que en estos momentos tengan alergias o tengan síntomas de molestia en la garganta, tos, y que crea que pueda ser un virus, una gripe o algo, todas esas personas que tengan esos síntomas deben hacerse la prueba. Mira, la primera pregunta, el manejo ambulatorio en su casa con aislamiento es correcto y la hacen la mayoría de los países del mundo, porque ningún sistema sanitario permitiría que todos los pacientes con sintomatología leve permanezcan de manera ingresados. Pero sobre todo va a depender de la sintomatología clínica. Si no hay dificultad respiratoria, si el proceso clínico es fiebre que no sobrepase los 39 grados, si no está deshidratado, si no tiene ningún factor asociado a complicaciones respiratorias, podría ser manejado en la casa. De hecho, como habíamos dicho al inicio, entre el 70 y el 80% de todos los pacientes podrían ser manejados en la casa. De esos, en la mitad cursarán con sintomatologías muy leves y la otra mitad con sintomatologías moderadas. El otro 20 a 30% sí ameritará internamiento porque tiene sintomatologías respiratorias muy importantes y sobreagregado otras condiciones que puede desencadenar la infección por coronavirus. La otra pregunta fue de quiénes se deberían realizar, si personas con tos, si con fiebre. Se supone que toda persona que tenga sintomatología respiratoria en países que han establecido los protocolos de contención y que han sido eficaces, sí deberían accesar a la prueba. Toda paciente sospechosa de sintomatología de coronavirus debería accesar a la prueba. Todo paciente que ha tenido contacto con personas positivas sí también debería accesar a la prueba, sin distinción, y deberían ser pruebas gratuitas y de fácil acceso.
Doctor Mario Lama, solo nos resta agradecer en todo lo que vale su participación con todas esas valiosas informaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir con todo su público. Gracias, doctor.